Muy buenas tardes, colegas, amigos. Bueno, ya creo que estamos en vivo. En unos segundos ya vamos a dar inicio, por favor, a la entrevista que está pactada para el día de hoy. Solo unos momentos, por favor. Bien, creo que ya estamos. A ver. Bien, muy buenas tardes, colegas, amigos que se conectan, que nos están viendo a través de, el Facebook de Innova Jurídica. Mi nombre es Fran Valle Odar. El día de hoy, como ya se tenía anunciado, vamos a dar una entrevista, vamos a hacer una entrevista al doctor Luis Pacheco Mandujano. Tengo el honor de entrevistarlo el día de hoy respecto a un caso bastante interesante, también sensible, por cierto, de la señora Ana Estrada. Y bueno, la decisión que hace muy poco ha tenido el Poder Judicial, un juzgado constitucional, respecto a su pedido de inaplicar el artículo 112 del Código Penal respecto al homicidio piadoso y con ello, por supuesto, crear procedimientos respecto a un procedimiento médico respecto a la eutanasia. Entonces, este tema implica o tiene varias aristas referidos al tema del bien jurídico, referidos a la disponibilidad que puede existir respecto a la vida de parte de una persona y si ello lo puede contemplar el Estado, si la decisión del Poder Judicial en toda su magnitud es debidamente correcta o no. Esos temas lo vamos a tratar el día de hoy, por supuesto, con el profesor Pacheco Mandujano, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Fran Valle. Encantado de estar en su programa. Permítame expresar también mi saludo a todos los colegas, estudiantes de Derecho que se conectan a esta hora a través de Facebook Live, no solamente en el Perú, sino también desde Argentina, Chile, Colombia, México, España e Italia, desde donde nos están viendo en este momento. Aquí quedo a sus órdenes. Profesor, bueno, mi saludo cordial hacia usted. Es la primera vez que puedo de repente estrechar algunas palabras con usted a través de este medio, por lo menos. Permítame, por favor, hacer una breve reseña de su hoja de vida. El profesor Luis Alberto Pacheco Mandujano es doctor honoris causa múltiple, creador de la teoría dialéctica del derecho, es doctorando en Derecho por la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha sido profesor en diversas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México, en la maestría de la Universidad San Martín de Porres, enseñando filosofía, historia del derecho, lógica también en diversas universidades como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la Universidad Los Andes, la Universidad Nacional del Centro del Perú y profesor de Nociología y Lógica en el Seminario San Pío X. Es vasta, por supuesto, la hoja de vida del profesor Luis Pacheco Mandujano. Quien no ha leído un artículo del profesor o de repente uno de sus obras, que por ejemplo lo tengo aquí, que es Problemas actuales de Derecho Penal, donde también tiene un artículo bastante interesante sobre el feminicidio.
Bien, doctor Pacheco Mandujano, para nosotros es todo un honor entrevistarlo respecto a, como ya veníamos mencionando, el caso Ana Estrada, de la señora Ana Estrada, que, bueno, tiene una enfermedad degenerativa muy grave que irremediablemente la conducirá a la muerte, pero que en el camino de esta enfermedad, a la parte final de esta enfermedad, posiblemente le inflija muchos dolores que ella quizá no pueda soportar. Ese camino de sufrimiento, de alguna manera, la ha llevado a la señora Ana Estrada a hacer un pedido de que se le pueda aplicar la eutanasia, que no está previsto en nuestra legislación, que incluso hay castigo para aquella persona que puede ayudar o auxiliar a una persona que sufre para finalmente darle muerte a pedido de ella, ¿no? Como es el homicidio piadoso. Bajo esa premisa de este caso tan particular, que definitivamente genera de alguna manera un precedente en el Perú, en el derecho peruano, queríamos consultarle de inicio en qué consiste más o menos el delito de homicidio piadoso. Bueno, a ver, una necesaria precisión antes de iniciar. No he tenido el honor todavía yo de dictar cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ojalá fuera así. Espero que en algún momento pueda tener yo esa posibilidad, ¿no? Lo que sí he recibido el mérito honorario el año pasado, 2020, gracias a las acciones de un gran jurista latinoamericano, el doctor Carlos Rosa, quien desgraciadamente acaba de fallecer hace poco más de un mes, víctima de esta maldita enfermedad que lamentablemente está afectando. Pero fuera de ello, no he dictado cátedra en eso. Ojalá pueda tener ese honor en algún momento. Bueno, con respecto a la pregunta que usted le hace, doctor Bay, créanme que el honor al estar el artículo 112 del Código Penal se encarga de calificar, prevenir y sancionar esta figura denominada homicidio piadoso. El tipo penal dice textualmente lo siguiente: el que por piedad, o sea, por pena, por misericordia, trata un enfermo curable que le solicita de manera expresa y constante para poner fin a sus intolerables dolores. Una privativa de libertad no mayor de 3 años. Es decir, en este tipo penal se observan 3 elementos fundamentales. En primer lugar, el sujeto activo es quien le va a quitar la vida al sujeto pasivo, que 2, le pide de manera expresa y consciente poner fin a su vida, por 3, la existencia de intolerables dolores como consecuencia de la enfermedad que es incurable. Ahora bien, esos dolores manifiestamente están referidos a los dolores físicos, ¿no? Que son intolerables. Tal entonces que ocurren estos, estamos hablando del famoso homicidio piadoso o eutanasia, ¿no? Que ciertamente no está aceptado en el Perú, pero se encuentra funcionando como una figura ubicada bajo el rubro general de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Sí, gracias, doctor. En efecto, ha sido una explicación bastante precisa de lo que es el delito de homicidio piadoso a propósito de este caso tan particular. Ya entrando un poco más a la figura, más o menos para que nos pueda precisar respecto a cómo podríamos diferenciar entre el suicidio y la eutanasia propiamente. Bueno, fíjense, en esta figura concurren las 2 figuras, ¿no? Pero claro, cada una de ellas son autónomas
interrelacionadas. El suicidio es el resultado de una acción tomada a mano propia por la persona en agravio de su propia vida. Es decir, sin la intervención de terceros. A nivel filosófico, como lo decía el extraordinario filósofo Camus, quizás la pregunta más importante, la única en última instancia, que correspondería estudiar desde la filosofía es la siguiente: ¿merece la pena vivir? Quien responde a esa pregunta diciendo que no, toma la decisión entonces irreversible de ponerle fin a sus días. Ese es el suicida. Mientras que en el caso de la eutanasia, existe la participación de un tercero, ¿no? Es decir, una persona que es la que ejecuta la acción de cesar la vida del peticionante por los motivos, ¿no?, que se retrotraen a una enfermedad, repito, que de acuerdo al tipo penal y a la doctrina en términos generales, tiene una naturaleza incurable y genera un dolor insufrible. Entonces, digamos que es una especie de suicidio asistido, porque evidentemente quien va a matar al peticionante no lo hace movilizado por la voluntad propia, a priorísticamente hablando, sino porque existe de por medio una solicitud que evidentemente tiene que ser consciente, ¿no? Entonces, aquí usted podrá apreciar que efectivamente concurre, repito, esa decisión propia de poner fin a la vida, cuál es un suicidio, pero como no la puede hacer él mismo por alguna razón, entonces le solicita a un tercero que es el que asiste a esta persona para ponerle fin a su vida, ¿no? Lo cual vendría a ser el homicidio piadoso. Figuras diferentes, pero estrechamente relacionadas en este fenómeno jurídico-social. Correcto, doctor. Y también, de paso, en esa diferenciación, digamos, a veces las causas también podrían diferir bastante, ¿no? Porque en el suicidio quizá a veces, por ejemplo, encontramos a aquel caso del enamorado que es abandonado por la chica que él ama y de alguna manera toma la decisión de suicidarse. En cambio, quizá en la eutanasia podrían haber, podríamos decirle así, situaciones un poco más graves. ¿Podría ser también esa otra diferencia, como el caso de la señora Estrada? Bueno, esa es una graduación finalmente extremadamente subjetiva, ¿no? Es decir, ¿qué es la gravedad en función de cada persona? Ha hecho referencia usted al enamorado que decide quitarse la vida porque su enamorada ya ha terminado la relación con él, y para él esa es una situación pues tan grave que ya amerita ponerle fin a su existencia. Comparable o no, desde nuestro punto de vista externo, con el punto de vista de esta persona, en relación al caso de la señora Ana Estrada y de muchas otras personas que sufren algún tipo de enfermedad incurable y dolorosa, probablemente sean diferentes, pero de una intensidad tan significativa que les lleva a tomar esa decisión. Ahora, fíjese, yo personalmente pienso que el suicidio es expresión de falta de valentía para poder continuar asumiendo con responsabilidad la vida en cualquier circunstancia, ¿no? Inclusive las llamadas acciones de suicidio por honor. O sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los samuráis que toman la decisión de autoeliminarse cuando su honor ha sido mancillado de tal manera que ya no hay posibilidad de volver a hacer brillar ese honor, y entonces ellos mismos ejecutan una ceremonia con el uso de su sable, ¿no?
¿cómo se llama este sable samurái? La macana, me parece. Sí, y se lo introducen en el vientre pero arrasando, ¿no? Es decir, con movimientos de tal manera que vienen destruyendo eh, los órganos internos de la región ventral. Y la decisión que se ha tomado pues, es una decisión en nombre del honor, o los propios kamikazes, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial tomaban la decisión suicida en nombre de la patria de ofrendar su vida a lanzarse con sus aviones contra los acorazados norteamericanos en el Pacífico entre los años 1943, 44 y 45. O el caso de los talibanes que en la creencia de que colocándose explosivos alrededor del cuerpo y haciéndolos explotar en alguna plaza pública, en un microbús, en un café, en un restaurante, como hemos visto, aterrorizados. Ha sucedido en Francia, por ejemplo, varias oportunidades. Tienen la idea de que esa misma tarde van a estar gozando de la satisfacción de encontrarse en la presencia de Alá, en el paraíso, que son expresiones de suicidio. Ahora, todas ellas, ¿no? Merecen tener algún tipo de consideración particular que las hagan especial la una respecto de las otras. Yo personalmente respondo a esa pregunta considerando de que siempre, en todos los casos, son expresiones de falta de valentía para asumir la vida en la expresión más rica que podamos entender, porque la vida es riqueza, la muerte es la nada. No se puede disfrutar de la muerte, lo que sí de la vida. Sí, así es, doctor. Fíjese, ya entrando un poco más al caso concreto, como usted sabe, el Poder Judicial ya en su parte resolutiva decide pues inaplicar finalmente el artículo referido al homicidio piadoso del Código Penal, pero un tema particular que nos puede, la pregunta que cae de madura aquí es si se puede inaplicar una norma penal por hechos que todavía no ocurren, ¿no? Como sabemos, en este caso no se trata de que ya hayan aplicado la eutanasia y como consecuencia de eso se originó el proceso y estén inaplicando la norma, sino por el contrario que se da para hechos futuros, ¿no? Ahí viene un poco el tema de la norma autoaplicativa o heteroaplicativa, si eso corresponde o no, si es correcta la decisión del juzgado constitucional en este aspecto. Mire, esas son galimatías, ¿no? Es decir, logorreas, o para decirlo en palabras sencillas, verborreas. Son expresión fruto de un concepto erróneo que surge de una mala aplicación de la argumentación jurídica. No existe en el derecho, o por lo menos todavía no se ha inventado, y Dios no quiera que eso suceda, lo digo en términos figurativos, por supuesto, anticiparse a la comisión de un delito para o bien sancionar o bien decidir no hacerlo, es decir, renunciar a ir puniendo. Voy a poner un ejemplo. Hay un famoso caso que aconteció en Ayacucho, donde una señorita, ahora congresista de la República, fue tirada de los cabellos, hecho que por solo resulta repudiable, condenable, pero como lo que es lesiones, intento de muerte, lo dudo mucho, nadie muere de jalones de cabello, pero en ese proceso de los jalones de cabello, el cobarde que le estaba arrastrando es detenido por los cuarteleros del hotel. Y entonces, a nivel del Ministerio Público, le formó una acusación por tentativa de feminicidio.
el argumento era el siguiente: si no lo hubieran detenido, entonces la hubiera matado. ¿Y eso cómo lo sabe el fiscal? El fiscal trabaja con una bola mágica o con videntes. Es decir, ¿desde cuándo el derecho penal es un derecho penal de futuribles? El derecho penal trabaja sobre hechos concretos, sobre hechos reales, no sobre posibilidades, tanto para sancionar cuanto también para tomar la decisión de, si es que se diera el caso, extraño, de renunciar al jus puniendi estatal para sancionar a alguien. Esto genera un pésimo precedente en el Estado peruano, porque se nos está diciendo, en otras palabras, que se abre la puerta de la ilegalidad para que cualquier persona pueda ingresar, claro, con ciertas características que son las que van a ser señaladas por esta sentencia, en este caso, un equipo de médicos que tiene que instalarse, presentar el protocolo, oficiarlo a la institución de salud correspondiente, que tiene que aprobarla en 30 días de acuerdo a la sentencia y luego ejecutar la acción. Entonces, ya se les ha liberado de esa, de la sanción a la que podrían ser sometidos de acuerdo al artículo 112, como en esa película Minority Report, recordará usted que Tom Cruise recurre a 3 videntes para poder prever que se va a cometer el delito antes de que suceda, y donde se sanciona o no se sanciona en función de la anticipación vidente de estas personas. Mire, francamente, eso es un absurdo total. Eso no tiene ningún tipo de fundamento, sobre todo lógico, ni coherente dentro del ordenamiento peruano. Gracias, doctor. Una pregunta más que también cabe formularse en este caso tan particular es respecto a si la vida es un bien jurídico disponible, es decir, si el Estado puede de alguna manera justificar que una persona pueda disponer de la manera como hoy en día se le va a permitir a la señora Ana. No, la vida es un bien jurídico indisponible, y en toda la dimensión de la palabra. Imagínese usted que la vida fuese disponible, entonces el concepto sobre el que se construye el derecho fundamental a la vida, que es la dignidad de la persona, terminaría evaporándose, porque no solamente se trataría de un derecho a la vida disponible con condiciones de lo que biológicamente se llama la vida, sino del modo de ejercer la vida. Es decir, yo me podría vender a mí mismo como un esclavo, por ejemplo, porque dispongo de mi vida, y entonces renuncio a ser el titular de la misma para que un tercero, mi esclavista, sea quien conduzca mi vida como a él mejor le parezca, ¿no? Es decir, las posibilidades que se abren realmente son múltiples. Eso por un lado. Por otro lado, tan indisponible es la vida, jurídicamente hablando, que más bien por el contrario tenemos, tanto el Estado como la sociedad, la obligación de protegerla. Así lo dice el artículo 1 de nuestra Carta Magna. La defensa de la dignidad de la persona humana son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esta sentencia colisiona absolutamente con ese artículo 1, del cual se desprende lógicamente el artículo 2, inciso 1 de la Constitución, que es el que reconoce el derecho a la vida. Si la vida fuera disponible, por lo menos en términos relativos, entonces habría pena de muerte, por ejemplo. Pero usted sabe que la pena de muerte no existe en el Perú. El artículo 140 de la Carta Magna dice que hay pena de muerte para los casos de traición a la patria en caso de guerra externa y de terrorismo. Pero es un enunciado de naturaleza inconstitucional, y tan inconstitucional es que por eso precisamente no existe
esas penas en el ordenamiento penal del Perú. Es decir, en el Código Penal, si usted revisa alguno de los artículos del Código Penal, a ver cómo se sancionan, no va a encontrar pues absolutamente ninguna pena de muerte, ¿no? Más bien, por el contrario, lo que va a encontrar son penas privativas de libertad o penas restrictivas de la libertad, pero en ningún caso va a encontrar penas de muerte, ¿no? Limitativas de derecho, ¿no? Como lo tiene el artículo 28. Nunca jamás va a encontrar pena de muerte. Y eso porque la muerte, al poner fin a la vida, implica que el derecho a la vida es absoluto, y por lo tanto indisponible. Profesor, en esta sentencia del caso Ana Estrada, a propósito del derecho a la vida, de alguna manera se da a entender que, bueno, a través de la interpretación que formula el juez en esta sentencia, existiría un derecho a una muerte digna, lo que por cierto, claro está, no es un derecho por lo menos nominado, ¿no? Pero de acuerdo al análisis que ha hecho el juez, este sería un derecho que habría que respetar. ¿Usted qué considera al respecto? Mire, la sentencia básicamente incurre en 4 graves problemas, uno de los cuales creo yo el que encabeza es precisamente el de los vinculados a la mala concepción que se tiene de los derechos fundamentales. La demanda interpuesta, dicho sea de paso, no por la señora Ana Estrada, sino por la Defensoría del Pueblo, que ha venido a cumplir, mejor dicho, ha venido a coronar el triste papel que viene cumpliendo en los últimos más de 20 años de existencia que tiene esta institución, a cumplir un papel sumamente deplorable. O sea, si la Defensoría del Pueblo entiende que propiciar la autoeliminación es expresión de la defensa de los derechos del pueblo, francamente estamos enfermos, ¿no? Entonces, en esta demanda elaborada por los think tanks, pero al revés, de la Defensoría del Pueblo, se ha reclamado la existencia o el ejercicio de un supuesto derecho a una muerte digna. Ese derecho no existe. No hay ninguna parte, ni en el Perú ni en el mundo, donde se hable del derecho a una muerte digna. Y eso por una sencilla razón. Porque cuando una persona muere, ya no puede ejercer ningún derecho, pues. El derecho es la manifestación capacidad única que se tiene para poder ejercer el disfrute de un bien inconmensurable, digamos, no propiamente material la mayoría de las veces, en otros casos sí, pero en cualquier caso disfrutable, ¿no? Usted ejerce el derecho de nacionalidad, con lo cual usted se puede sentir orgulloso de ser peruano. Ese ejercicio del derecho a la nacionalidad no empieza en el momento en el cual usted simple y llanamente lee el artículo tal de la Constitución en el que se le reconoce ese derecho a la nacionalidad, sino que es un ejercicio permanente, como el derecho al nombre, por ejemplo, ¿no? Lo va a ejercer, ese derecho lo va a ejercer por siempre, por lo menos hasta el fin de sus días, más allá, y así sucesivamente. Pero cuando una persona muere, la muerte es la nada, es la inexistencia total. Tan la nada es que nadie puede pensar siquiera cómo sería la muerte. O sea, pretender equipararla a la oscuridad absoluta es, digamos, la metáfora más horrorosamente significativa que los seres humanos podríamos tener respecto a la muerte, pero la muerte es la nada. Entonces, ¿cómo se puede disfrutar y además dignamente de algo de lo que no se va a disponer? Es un absurdo, es un contrasentido.
viola el principio lógico de no contradicción. Era tal entonces que ya de ahí estamos partiendo mal, de una premisa completamente falsa, que además es absurda e imposible. Ahora, claro, estos think tanks al revés de la Defensoría del Pueblo señalan que ese derecho a la muerte digna se desprende del derecho a la dignidad. Pero, ¿cómo se puede desprender la muerte digna de la dignidad? Si la dignidad más bien es el goce pleno del ejercicio de los derechos de una persona en vida, que no incluyen la muerte. Y lo gracioso del asunto es que además han insertado como pretensión de protección el derecho a la vida digna. Dice usted, reclaman una muerte digna sobre la base del ejercicio del derecho a la vida digna. Total, ¿en qué quedamos? Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por favor, que nos expliquen cómo una persona desarrolla su personalidad de manera libre cuando está muerta. ¿Cómo? ¿De qué manera? Y finalmente, el ejercicio del derecho, dicen ellos, a conjurar tratos crueles e inhumanos. Pero ¿quién está tratando a la señora Ana Estrada? Que dicho sea de paso, yo me solidarizo con ella desde el punto de vista humano, comprendo su situación, pero por el amor de Dios, ¿quién la ha tratado cruel e inhumanamente? Trato cruel e inhumano es vivir en un campo de concentración. Trato cruel e inhumano es vivir en condiciones de esclavitud y trata de seres humanos. Estos son tratos crueles e inhumanos. ¿Dónde ha vivido ella tratos crueles e inhumanos? Salvo que su, digamos, su forma de entender objetivamente, ¿no?, el tener que ir al hospital para poder recibir los tratamientos que tiene que recibir como consecuencia de la enfermedad que padece, las considera situaciones crueles e inhumanas. Pero, oigan, los médicos no accionan sobre ella para causarle un dolor inhumano. No confundamos la acción de las personas que actúan cruel e inhumanamente, y este no es el caso, respecto de una enfermedad que es insufrible, y dicho sea de paso, no es el caso de la señora Ana Estrada, un poquito más adelante voy a hablar de esto, que no es el caso de la señora Ana Estrada, pretendiendo confundir con palabras en un solo paquete lo que son cosas totalmente diferentes. Y por eso es que cuando la sentencia dice en el fundamento jurídico 181, bajo el análisis del subprincipio de proporcionalidad de estricto sensu, la muerte digna no es una eutanasia pura, no es un derecho fundamental en la medida de otros derechos, como la propia dignidad, la libertad, la vida, entre otros que son esenciales, inviolables, reconocidos universalmente, consagrados en el caso de la Constitución, de forma expresa o que pueden configurarse por su esencialidad. Dice, agrega, un derecho fundamental debe ser protegido y promovido por el Estado. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero acto seguido por un punto, la muerte digna es un derecho derivado de la dignidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Esto, doctor Valle, es prevaricato. Esto que hace el juez, y que ya no es interpretación, que no es un me da la gana de creer, porque me da la gana de creer porque soy juez, de que la muerte digna es un derecho derivado de la dignidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo de una premisa negativa, perdón, de una premisa positiva, que es la dignidad, se deriva una conclusión negativa, que es la muerte? ¿Qué lógica existe en eso? Eso es prevaricato. Y este juez podría ser enjuiciado por ese delito calificado por el artículo 418 del Código Penal, por estar citando hechos falsos o apoyándose en conclusiones
manifiestamente manipuladas y absolutamente falsas, y ser condenado a pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Que creo que es lo correcto, lo que tendría que suceder con este juez. ¿Dónde está la Junta Nacional de Justicia, que es tan solícita y expeditiva para ciertos casos y abre de oficio investigaciones a ciertos personajes, de manera merecida o no? ¿Cómo es que aquí dices que va en contra y contra natura de lo que el Estado define como su rol fundamental, que es el de proteger la vida, termina por un galimatías haciendo exactamente todo lo contrario? Eso, señor, es prevaricato. Bien, doctor, también otra pregunta que surge de esta sentencia es con respecto al consentimiento. Jurídicamente, al consentimiento siempre lo hemos tratado para efectos de su validez, en que éste se debe dar en plenas facultades físicas y psicológicas de la persona que quiere consentir determinado acto, ¿no? Esto también ha sido un poco, de alguna manera, tratado en una entrevista que pude ver del doctor Silva Sánchez, catedrático español, respecto al consentimiento, señalando pues que sería también de alguna manera contradictorio o inconcebible que se pudiera consentir algo hacia futuro, ¿no? Y si una persona que está sufriendo sería válidamente o jurídicamente válido que se pudiera aceptar ese consentimiento. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, cualquier consentimiento en ese sentido es jurídicamente nulo. El propio Código Civil lo establece, porque el derecho a la vida es un derecho indisponible. No se puede disponer. Así que entonces, doctor Valle, yo puedo, imagínense, ¿qué pasaría si yo voy a un notario público, un documento en el que dice autorizo al doctor Frank Valle a que me quite la vida, y luego me quite mis órganos y los venda en el extranjero? Cuando lo agarren a usted, usted dirá, no, pero él dio su consentimiento, pues. Con firma legalizada. ¿Qué valor tendría ese documento? Ninguno, porque la vida es indisponible. Cualquier autorización o documento en ese sentido es completamente nulo, jurídicamente nulo, es decir, ni siquiera tiene que discutirse. Sí, doctor, me dicen en interno que no sé si usted pudiera permitirnos que parte de las personas que nos están viendo pudieran formularle una pregunta. Por supuesto, claro que sí. Sí, entonces vamos con la pregunta, por favor, en administración, por favor. A ver. Dice, y la norma jurídica es disponible, que puede ser manipulable por un juez. Las normas jurídicas no son disponibles, las normas jurídicas se cumplen. Ahora, lógicamente, son manipulables, son como plastilina, ¿no? Por eso es que la argumentación será más o menos válida. Si son menos válidas, pues tendrá que ser revocada por el superior. Sí, doctor. Bueno, finalmente lo último que hemos sabido de este caso es que las procuradurías del Ministerio de Salud y de Salud han decidido ya no apelar, ¿no? Lo que, bueno, desde mi perspectiva, más allá de lo sensible que es el caso, nos hubiera permitido también pasar un control mayor de parte de los jueces superiores. Sin embargo, la justificación que señalan las procuradurías es que no sienten ningún agravio y que por ello no pueden no pueden interponer ninguna apelación al respecto. Mire, doctor Valle, esto es expresión del carácter político que tiene esta decisión judicial. ¿Por qué tiene una connotación manifiestamente política? Manipulada por una defensoría del pueblo que responde ideológicamente a un tipo de pensamiento político que se pretende imponer como si fuera una religión civil.
Eso desde ya es condenable. Eso no es expresión de la defensa del pueblo. La institución no merece ese nombre. Eso por un lado. Por otro lado, recuerde usted, por ejemplo, a todos aquellos adultos mayores que se la pasan años en procesos judiciales contra la ONP para solicitar el pago de sus devengados por enfermedades que surgen como consecuencia del trabajo, enfermedades profesionales, etc. Y cuando recurren acabado el procedimiento administrativo en la ONP, negativo por supuesto, tienen que recurrir al proceso contencioso administrativo. Si fuera el caso de que llegaran a ganar, la Procuraduría de la ONP interpone inmediatamente una apelación y así sucesivamente hasta que llegue a casación. ¿Cuántos adultos mayores han fallecido en el proceso de esperar una sentencia que jamás vieron? Díganme, ¿no sería más bien correcto que las procuradurías en esos casos no apelen porque no hay agravio en el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores a recibir sus pensiones para tratar de vivir de una manera digna? Yo no sé cómo se puede pensar de que una persona adulta mayor pueda vivir con una pensión digna cuando recibe 600 soles mensuales. Ahí las procuradurías inmediatamente apelan y en otros tantos casos. O sea, ¿qué hace especial a este caso? Le voy a decir, una decisión política. Una decisión política que responde a un criterio ideológico político que puede ser debatible y discutible, pero no se puede utilizar la ideología para manipular al Estado de esta manera y ordenar a las procuradurías del Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia a interponer recurso de apelación. Eso es una sinvergüencería que atenta contra el Estado de Derecho. Ahora, añadidamente, he dicho usted, hubiera sido interesante de que suba a segunda instancia para que los jueces puedan evaluar un poco mejor. Aquí viene un segundo problema del que adolece esta sentencia. ¿Y cuál es ese problema? Fíjese usted, el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional señala claramente que son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. La Constitución defiende el derecho a la vida de manera absoluta. No hay un derecho a la muerte, por el amor de Dios. Entonces, si ese es el fin del proceso constitucional, ¿cómo es posible que un poder del Estado como el Poder Judicial, a través de este 11º juzgado constitucional, termine yendo en contra de ese fin? Otra nueva manifestación de prevaricato. Y peor aún, que de manera tan consentida los procuradores que son conscientes de este artículo 2, título preliminar, desistan del ejercicio del derecho a apelación. A ello hay que añadir además el artículo 2 del Código Procesal Constitucional que dice que los procesos de amparo proceden cuando se amenace o viole derechos constitucionales o amenacen o violen los mismos, pero que esta amenaza o violación debe ser cierta y de inminente realización. Pregunto, ¿quién ha amenazado a la señora Ana Estrada? ¿Quién ha violado algún derecho suyo? Si más bien lo que se quiere es proteger su derecho a la vida. ¿Quién? Y esa violación que ella alega, o que alega en todo caso la Defensoría del Pueblo, ¿es cierta? No es cierta, pues. ¿Es de inminente realización? No. ¿Sabe qué pasa? En realidad, este tema, por la complejidad que involucra, requería ser situado en un nivel probatorio minucioso y exhaustivo, en el que el Estado, en el ejercicio del mandato constitucional axiológico que le caracteriza de defender la vida y su dignidad,
debería ordenar dos cosas. En primer lugar, un tratamiento psiquiátrico urgente a la señora Ana Estrada, que manifiestamente evidencia ser víctima de una situación tanática que es el resultado de la enfermedad que ella padece, y el Estado debería protegerla en ese sentido, un tratamiento psiquiátrico. Y dos, que el Estado, a través de un proceso judicial verdadero, donde se lleve a cabo un proceso con todas las garantías y con estadio probatorio, introduzca una prueba de oficio convocando una junta médica especializada para determinar lo que tiene realmente en manos. Esto requiere de una etapa probatoria de la que el proceso de amparo carece absolutamente. O sea, dicho de otra manera, el proceso de amparo no era, no es y no será la vía constitucional y legalmente establecida para tratar un tema de esta naturaleza. El juez debió haber declarado al recibir esta demanda, el año pasado, 2020, debió haber declarado improcedente de manera a eliminar la demanda, por lo dicho, porque necesita de un estadio probatorio fundamentalmente, porque el derecho que se está discutiendo es de la vida, y dejar a salvo el derecho de la parte demandante para recuperar la vía correcta en la vía civil, para que se discuta ello en el plano civil conforme lo establece el Código Civil en la parte del libro de Derecho de Persona. Pero no hizo eso. Otra vez prevarica aquí el juez por utilizar una vía absolutamente incorrecta. Y esto no lo van a apelar las procuradurías. Francamente, ese es un Estado, o están convirtiendo al Estado en un Estado ideologizado. Y sobre todo, fíjese usted la celeridad del caso con el que han tratado este proceso, ¿eh? Porque esta demanda fue interpuesta el año pasado, en plena pandemia. Yo, como abogado, tengo procesos judiciales que todavía se encuentran en primera instancia, en amparo, que he demandado el año 2017, señor. Y hasta el día de hoy no tenemos sentencia. Pero esta la interpusieron en 2020 y fíjese la celeridad. Claro, es que cuando hay intereses políticos, cuando se quiere imponer un determinado tipo de pensamiento ideológico, aprovechando que se tiene al Estado en las manos, entonces las cosas funcionan así, pues, a patadas, de la manera como se está evidenciando, y eso es condenable bajo cualquier punto de vista. Bajo esa perspectiva, doctor Pacheco, ya ha quedado muy clara su posición. ¿Usted consideraría que lo más viable hubiera sido que, digamos, se otorgue un tratamiento más especializado para que la señora Ana Estrada pudiera, digamos, soportar mejor el sufrimiento que le pudiera causar esta enfermedad? Cuidados especializados, que por cierto, bueno, nuestro sistema de salud, si bien es cierto, es muy precario. Quizá esto podría generar o hubiera podido generar un precedente a nivel del sector salud para efectos de, digamos, introducir un sistema que le permita a una persona que está sufriendo una enfermedad mortal a que pudiera tener sus últimos o soportar sus últimos días de vida de una manera más adecuada, ¿no? Y también para sus familiares. ¿Usted considera que podría hacer eso? Bueno, definitivamente, doctor, de lo que se está hablando no es de poca cosa. Estamos hablando de la vida de un ser humano. Y si las cosas fueran como lo dice la señora Ana Estrada, que dicho sea de paso, ha participado casi como testigo de sí misma, porque le repito, la demanda la ha promovido la Defensoría del Pueblo en un triste y despreciable papel que está cumpliendo en este momento. La señora Ana ha participado casi como un testigo de sí misma, pero para poder generar un impacto emocional sobre el juez y sobre la opinión pública. Y eso es explotación grosera e inmoral de la condición de un ser humano, como lo está haciendo
la Defensoría del Pueblo con la señora Ana. Esto es absolutamente condenable. Y como se está discutiendo el tema del derecho a la vida, se necesita un estadio probatorio, porque fíjese usted, podría discutirse en el amparo este tema que se ha discutido de una manera tan célere en el 11º Juzgado Constitucional de Lima. Le voy a decir que no. ¿Por qué? Y este es un tercer problema. Le dije que esa sentencia tiene 4 problemas. Este es el tercero, el problema probatorio. En el fundamento jurídico 86 de la sentencia, dice textualmente el juez de la causa lo siguiente: el diagnóstico expuesto en el informe médico adjuntado a la demanda es el elemento de prueba más evidente del estado de salud de doña Ana Estrada Ugarte. En la demanda se han narrado sus sensaciones, fíjese, se habla de sensaciones, es decir, apreciaciones subjetivas, y descrito sus dolencias y la situación de discapacidad progresiva a la que la somete la enfermedad. Clínicamente se le ha diagnosticado polimiositis, una enfermedad autoinmune que afecta el tejido muscular. Se considera que es incurable con lo que se tiene actualmente en el nivel de la ciencia. Es degenerativa en tanto destruye las capacidades orgánicas de sus músculos y su organismo en general. Es progresiva porque se va agravando con el paso del tiempo. O sea, eso quiere decir que la señora no se encuentra en estado de muerte inminente, ¿eh? Que se va a morir y el dolor es tan insoportable entonces que amerita ya quitarle la vida. O sea, las características de esta enfermedad, cierto es que es incurable, degenerativa y progresiva, sí, pero para esto, antes de venir a esta entrevista, me he informado, porque este es un tema no de derechos, sino este es un tema médico, le he pedido a 6 médicos oncólogos que me expliquen de una manera sencilla, pero sin perder la rigurosidad del caso, en qué consiste la famosa polimiositis. Y los 6 han concluido en lo siguiente: que en términos generales, el tratamiento de esta enfermedad hoy consiste en altas dosis de esteroides. La fuerza muscular mejora dentro de los 4 a 6 semanas después de iniciado el tratamiento, lo cual es útil para diferenciarla de otros cuadros inflamatorios, como por ejemplo la miositis por cuerpos de inclusión. Y en los pacientes que se someten a este tratamiento y no tienen respuesta, entonces son sometidos a terapias inmunosupresoras. Y esto ha demostrado, en todos los casos que se conocen, una mejoría en el tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes, juntamente con la práctica de ejercicios musculares especializados. O sea, no, ciertamente es una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva, pero no genera dolor y no conlleva a la muerte de una manera humana, vamos a llamarlo. Ahora, fíjense, sin embargo, el juez, como si fuera un científico de la salud, de la oncología o de la biología, especula groseramente en la sentencia que él mismo ha dictado, aunque yo dudo de que él haya escrito. Yo creo que más bien se la han pasado desde la Defensoría del Pueblo. En el fundamento jurídico 87, dice el juez lo siguiente: se puede probar y observar los periodos de crisis y mejoras temporales, así como el progresivo agravamiento de sus dolencias, con la historia clínica que adjunta a la demanda en disco compacto, y se ha tenido a la vista. Con lo señalado, esta judicatura puede considerar que en efecto su grado de dolencia es muy grave. Oiga, ¿quién es este señor, este juez, para decir, después de haber leído la historia clínica, que se puede considerar que su grado de dolencia es muy grave? ¿Él es médico?
No hay ningún certificado médico, solamente existe la historia clínica y el informe de la existencia de la enfermedad. Pero ¿de dónde deduce este señor que su grado de dolencia es muy grave? Otro prevaricato. Y agrega, no evidencia una muerte en el corto plazo, pero sí situaciones insufribles, no dice cuáles, tampoco señala en qué documento dice que van a existir esas situaciones insufribles, que además no es cierto, según lo que me han indicado 6 especialistas en la materia. Situaciones insufribles que afectan sus derechos, su libertad física, su condición psicológica, su desarrollo personal y profesional, pese a muchos esfuerzos realizados por ella misma y por su familia. El juez dejó de ser juez y se convirtió en oncólogo, se convirtió en radiólogo, se convirtió en biólogo, y entonces él llegó a una conclusión por principio de su buena gana. Esto, señores, esto tenía que debatirse probatoriamente en un proceso que tenga las características necesarias para realizar pruebas, debates periciales. No es un amparo donde un juez funja de lo que no es. Así que entonces la vía de amparo no era pues la que correspondía para este caso. Sí, doctor Pacheco Mandujano, desde le queremos agradecer por su tiempo, por estar el día de hoy y bueno, darnos sus opiniones respecto a este caso de Innova Jurídica. También le agradecemos mucho. Finalmente, ¿cuáles son sus palabras finales sobre este tema? Mire, doctor, vuelvo a señalar, yo me solidarizo con la señora Ana Estrada. Comprendo su situación. Pero yo personalmente, o sea, ahora sí ya voy a hablar subjetivamente, lo que yo pienso, ¿no? En todos los otros casos he tratado de poner criterios de razón, no de lo que me parece, sino de la razón. Como decía Heráclito, no me escuchen a mí, pero escuchen mi logo, mi razón. Ahora sí voy a hablar con lo que yo pienso. Yo pienso que la vida se vive con sus buenas y con sus malas. Y que necesitamos tener, por eso mismo, la valentía suficiente para poder vivir la vida en cualquier condición. O sea, fíjese usted cuánta gente padecerá de dolores, no solamente al cuerpo, sino al alma, y sin embargo deciden levantarse todos los días para seguir luchando y tratar de llegar al puerto final. Ray Bradbury decía, todos los días cuando me levanto de la cama piso una mina. Esa mina soy yo. El resto del día me dedico a juntar los pedazos. De eso se trata la vida, pues. Si solamente vamos a pensar que la vida puede ser vivida cuando todo es favorable, ese es un criterio muy pobrísimo de vida, ¿no? Quienes se convierten en apologetas de la muerte porque no se pueden dar cuenta de esto porque responden a proyectos políticos inconfesables, que son los que están caracterizando en este momento a la Defensoría del Pueblo desde hace varios años, capturada por un tropel de gente que francamente no merece estar en ese lugar y que vive a costas del Estado y ataca al Estado, es porque francamente pues, detestan la vida. Y la ciudadanía tiene que tener claramente aclarado el asunto. Quiero terminar, permítame por favor, doctor Valle, señalando el cuarto problema que se encuentra en esta sentencia, que es un problema ya de carácter filosófico. Yo no hubiera querido hablar de filosofía, porque a veces la cosa es algo abstrusa de filosofía. Pero la propia sentencia ha señalado en el fundamento jurídico 43 un criterio filosófico que es el siguiente. Dice textualmente la sentencia:
La dignidad humana, conforme a la teoría kantiana, prohíbe al Estado a instrumentalizar a las personas y le obliga a tratarlas como fines, pero no como medios. Efectivamente, eso es lo que Kant dice. Agrega la sentencia: la autodeterminación de la persona humana es así el límite principal. Fíjese, la autodeterminación de la persona es así el límite principal. Eso no lo ha dicho Kant en ningún momento, ¿no? Eso lo dice este juez, que ahora ya no solamente es oncólogo, biólogo, radiólogo, sino también es filósofo. Y agrega y dice: esta debe ser, o sea, la autodeterminación debe ser entendida como la libertad y capacidad de las personas para tomar decisiones sobre sí mismas, lo que consecuentemente implica aceptar o rechazar determinadas situaciones de intervención que puedan incidir en sus derechos y libertades. Comienza con Kant y termina pisoteando a Kant. Es que, ¿sabe qué pasa? Es el resultado de las groserías que suelen encontrarse en nombre de la argumentación jurídica. O sea, a cualquier galimatía, el día de hoy le llaman argumentación jurídica. Señor, francamente, es nauseabundo. Esto es cualquier cosa menos argumentación. Comienza con Kant y termina pisoteando a Kant. Si este juez realmente quisiera hablar de Kant, entonces tendría que haber tenido en cuenta que para fundamentar su supuesto derecho a la eutanasia, que hasta el propio Kant lo niega, ¿no? Tendría que haber leído un libro que es La crítica de la razón práctica, muy utilizado en el campo del derecho, y después de leer, bueno, este es de la editorial Mestas, en la página 53, en el libro primero, el capítulo primero, dice en su escolio séptimo: obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda siempre ser considerada como un principio de legislación universal. O sea, en otras palabras, haz las cosas de tal manera que luego estos actos tuyos puedan ser considerados como una regla general para todos. Si usted inventa el derecho a la muerte, justamente ejercido por esta señora, entonces lo que estaría terminando por generar es una suerte de derecho a la muerte para todos. Y eso no lo dijo jamás Kant. Kant le pone límites a la voluntad libre justamente en esta conexión entre la libre determinación y lo que él denominaba el imperativo categórico, que es el que, desde la perspectiva ética, frena cualquier acción que va en contra de la propia dignidad del ser humano. En este mismo libro dice por eso Kant, que es pues la ley moral cuya conciencia suprema, la que tenemos inmediatamente desde el punto en que fijamos máximas a nuestra voluntad. No soy puritano ni soy cucufato, y cuando recurro a Kant porque el juez me obliga a hacerlo, el uso de la moral tiene que ser entendido en el sentido estrictamente del imperativo categórico. Ahora, finalmente, no solo Kant condenaba estas supuestas capacidades del ser humano para disponer de su propia vida, cosa que condenaba él. La filosofía en términos generales ha condenado mayoritariamente desde los tiempos de los clásicos griegos hasta la modernidad la eutanasia. Por ejemplo, Platón, el gran discípulo de Sócrates, en este libro, La República, que tengo aquí entre manos, libro de obligatoria lectura para todos aquellos hombres y mujeres que quieran estudiar filosofía, dice en el capítulo 15, en el parágrafo 407d, dice: quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones que le son propias, no debe recibir cuidados por ser una persona inútil
tanto para sí mismo como para la sociedad. Pero Kant no dice que lo maten, ni que se mate. Perdón, ¿qué estoy hablando? Platón no dice que maten a esta persona ni que se mate, en absoluto. Simple y llanamente dice, quien no es capaz de vivir desempeñando las funciones que le son propias, no debe recibir cuidados por ser una persona inútil, pero no tiene derecho a matarse. Aristóteles, el discípulo de Platón, en la Ética a Nicómaco, habla sobre la prudencia en el tratamiento de la vida. Estimado doctor Valle, es que ¿sabe qué pasa? La libertad a la que se apela aquí, supuesta libertad. Yo tengo derecho a la libertad de matarme a mí mismo cuando yo quiera. No, eso no es libertad, señor. Eso es libertinaje. No confundamos libertad con libertinaje. Prostituimos el valor de la libertad cuando lo convertimos en libertinaje. Mire, usted conoce, y creo que todos los que nos están viendo deben conocer al famoso físico Stephen Hawking. Recordarán ustedes que él sufría de una enfermedad, la famosa esclerosis lateral amiotrófica, que se la detectaron cuando él tenía 21 años, el año 1963. El médico, o los médicos, porque hubo junta de médicos, su propio padre era médico, le dijeron que no viviría más de 2 años, señor. Que la enfermedad era, lo cual es cierto, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad incurable, degenerativa y progresiva. Y dolorosa eventualmente. Pero no lo suficiente como para no poder soportarla. Ahora la pregunta es, ¿y Hawking decidió quitarse la vida a pesar de ello? No. ¿Sabe qué? Hawking decidió vivir, señor. Esa es la verdadera libertad. Libertad y coraje para poder vivir la vida y enfrentar la muerte en todas las condiciones. Hawking murió el 14 de marzo del año 2018 después de haber cumplido 76 años. No murió por esta enfermedad, no murió por esta enfermedad. ¿No? Y ahora, claro, alguien podría decir, sí, pero Hawking tenía un tratamiento especial. No, Hawking no era millonario ni tenía un tratamiento especial. En absoluto. En absoluto. Así que entonces, no asumamos premisas falsas en este caso. Y la propia judicatura lo reconoce. La señora Ana Estrada, que merece todo nuestro respeto, pero que manifiestamente ha caído presa de la depresión, la sube en una oscuridad tanática que le impide ver la realidad de los hechos, piensa de que ya no se puede ni se merece vivir. Y yo desde acá, así como el periodista César Hildebrand se lo ha dicho el viernes pasado, le pido que a pesar de tener esta sentencia, le pido que no se quite la vida. Eso es libertad. Con eso demostraría ella realmente que ejerce su derecho a la libertad. Y que no se deje manipular por estos gonfaloneros y apologetas de la muerte que ganan con ella espacios políticos, ideológicos, en desmedro del Estado que protege el derecho a la vida. Nos hemos pasado 7.000 años luchando como raza humana para proteger la vida, para que lleguen estos infiltrados de la muerte, se metan al Estado y propicien, aprovechándose de la depresión de las personas, para inocular su veneno que ningún bien le hace a la sociedad. Esa es mi consideración y reitero, ojalá que la señora Ana Estrada pueda reconsiderar su posición y de esa manera ejercer su derecho a la libertad hidalga y valientemente. Bien, nuevamente muchas gracias, doctor Pacheco Mandujano, por su disponibilidad de estar en esta entrevista. Muchas gracias, buena salud también para usted y su familia y esperamos volver a tenerlo de repente en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias a usted, un gran abrazo y cuídese también, y al igual que su familia y a todos los que nos están viendo. Es hora de protegerse. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta pronto.
Bien, amigos que nos están viendo por las redes, muchas gracias por su atención. También quería informarles que si ustedes desean la sentencia en PDF, pueden escribirnos aquí mismo en la caja de comentarios para que efectos de que dejen sus números, su WhatsApp, y les puedan remitir los PDFs de esta sentencia definitivamente que tiene posiciones a favor y en contra, ¿no? No solamente el doctor Pacheco Mandujano, hay muchas posiciones. El doctor Silva Sánchez también, incluso antes de la sentencia, ya había manifestado una opinión en contra del derecho a una muerte digna. Hay algo similar por allá en España que se está dando, pero a nivel legislativo, más o menos como que no le correspondería al Poder Judicial este tipo de decisiones tan sensibles, por cierto, sino más bien le correspondería al legislativo, ¿no? Para efectos de un debate mucho más amplio, porque no solamente tendría efectos a la señora Estrada, y también a los que a propósito de le podrían ayudar a realizar el procedimiento de eutanasia si es que ella finalmente así lo decide, sino también que quizá podría generar en el futuro la decisión de otras personas que estuvieran en condiciones similares o quizá peores para pedir a través del Poder Judicial también que se le reconozca este derecho de que ha sido señalado así en la sentencia de una muerte digna, ¿no? Definitivamente merece una discusión mucho más amplia. Por supuesto que se respeta la decisión que cada uno decida sobre su cuerpo y sobre su vida. Sin embargo, hay que también, como hombres de derecho, llevar esto a una discusión mucho más amplia para que se pueda llegar a una conclusión, yo creo, de carácter legislativo, que es finalmente el camino que se debe tomar para efectos de una legitimación también de una decisión tan importante como esta. Bien, les quiero agradecer a todos por vernos el día de hoy. El siguiente miércoles, por favor, también acompáñenos. Vamos a tener otra entrevista y ya en los siguientes días les vamos a lanzar la publicidad sobre el tema y también el invitado especial que vamos a tener. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, buena salud para todos. Gracias también a Innova Jurídica por este programa más. Gracias a todos. Buenas noches.